Tengo 24 años y actualmente estoy embarazada de 8 meses de una niña. Mi pareja y yo ya la adoramos y no tenemos planes de entregarla en adopción. Sin embargo, mi tía exige que dé a mi bebé a mi prima, quien sufre infertilidad desde hace 5 años. Para poner las cosas en contexto, mi tía nos crió a mi hermana y a mí como una figura materna luego de que nuestra madre falleciera cuando éramos muy jóvenes. Siempre hemos estado muy unidas a mi tía y a mi prima, y tratamos de apoyar a mi prima durante sus dificultades con la infertilidad. Mi tía es muy religiosa, es mormona y asiste a la iglesia regularmente. Tiene una visión muy rígida y cerrada sobre la moral, los valores y lo que considera una buena vida. Ella cree que mi hija merece una sólida crianza religiosa con un padre que provea y una madre amorosa y atenta. Según su criterio, mi pareja, al no ser cristiano, y el hecho de que ambos trabajemos a tiempo completo, provocaría que la niña crezca confundida y desorientada debido a nuestras diferencias religiosas, sin una adecuada identidad ni el cuidado suficiente. Mi tía teme que mi bebé no sea prioridad en nuestro entorno y que termine siguiendo un camino oscuro e inmoral. Considera que mi prima y su esposo, quienes trabajan medio tiempo desde casa, están en mejor posición para criar a mi hija en un hogar amoroso, con buenos valores y religión. He bloqueado a mi tía y a mi prima en la mayoría de las formas de comunicación y me mudé a un nuevo hogar cuyo domicilio ellas no conocen. Mi pareja y yo también nos casamos en una ceremonia privada para evitar que ellas tengan control sobre mis decisiones médicas. De las dos, mi tía ha sido la más agresiva y llegó a presentarse en mi antiguo departamento un día para gritar y discutir conmigo sobre el tema. Con un tono fingidamente amable, trató de llevarme a una cafetería cerca de la iglesia para hablar sobre el bebé, aunque le dejé claro que no había nada que discutir y que me quedaría con mi hija. Tuve que hablar con el administrador del edificio y esconderme hasta que ella se fue, tras media hora. Mi tía también ha pedido a sus amistades de la iglesia que me acosen, y a veces recibo mensajes de texto hostiles y mensajes de voz de parte de esas personas. Mi prima ha estado más callada conmigo, pero está lidiando con depresión y trauma desde que su último embarazo, el año pasado, terminó en un nacimiento de una bebé muerta tras un parto prematuro a las 30 semanas. Publica regularmente en redes sociales y se unió a grupos de maternidad. Me he enterado por chismes que está tratando de conseguir un bebé a través de esos grupos y que ha sido expulsada de varios de ellos por acosar a madres jóvenes y viudas para que le dieran sus hijos. Ella está desesperada por tener un bebé para arreglar su familia, y al parecer, está a la espera de que yo dé a luz a mi niña, a quien ve como si fuera la bebé que perdió. Mi tía y ella parecen convencidas de que yo, al sentirme abrumada con la maternidad y sus responsabilidades, terminaré entregándoles a mi hija o dejando que ellos la adopten. Mi tía dice que, al ser familia, no debería ser tan difícil darles a mi bebé, que yo aún soy joven, y que podría tener otro hijo más adelante, pues planeo estudiar un posgrado después de trabajar algún tiempo. Por otro lado, mi prima quiere retomar la relación conmigo como antes del embarazo, pero he decidido no volver a hablarle hasta después de dar a luz para no estresarme más. Yo la apoyé mucho en su proceso de infertilidad y antes la apreciaba más que a mi tía, pero su comportamiento actual me ha sorprendido y me hace temer por mi seguridad. Estoy organizando una gran fiesta de boda para el próximo año, pues mi pareja y yo nos casamos en privado este año. Aún no sé si mi prima estaría invitada o si podría asistir. Ahora cuento con mucho apoyo familiar de ambos lados, salvo de los que están cerca de mi tía y mi prima y se ponen de su lado. No sé si ese apoyo se mantendrá igual dentro de un año, ni cómo estará mi relación con mi tía y mi prima para entonces. He evitado algunos eventos familiares donde sé que ellas estarán, pero no quiero perderme para siempre esas reuniones y momentos divertidos. Desconozco cómo será el futuro con mi tía y mi prima una vez que nazca mi bebé y surjan más conflictos. Cualquier consejo o apoyo es bienvenido. Actualización 1. Hicimos un pequeño avance. Contactamos al líder local de la iglesia para hablar sobre la situación con mi tía y mi prima, ambas miembros activas. Al principio, este líder minimizó el asunto calificándolo de conflicto familiar y nos sugirió acudir a servicios de consejería. Le explicamos que mi prima sufre el trauma de la muerte de su bebé y que abriga falsas esperanzas de adoptar a mi hija, alegando que se criaría en un buen hogar. También le contamos que mi tía alimenta esas esperanzas y me ha estado acosando en nombre de mi prima, generándome mucha tensión. El líder dijo entender mi posición y que estaba al tanto de lo mal que lo ha pasado mi prima con su infertilidad. Comentó que las contactaría para conocer su versión de los hechos. Hablé con él de nuevo hoy. Dijo que mi tía y mi prima quieren hablar conmigo y que les preocupa que haya cortado comunicación, especialmente desde que me mudé.
Le expliqué que su comportamiento respecto a mi bebé me llevó a tomar esas medidas y lo presioné para saber más detalles de lo que ellas le habían dicho. Me comentó que mi prima ha conversado con un terapeuta de la iglesia y está considerando la adopción para formar una familia, pues sus tratamientos de FIV, fertilización in vitro, no tienen muchas probabilidades de éxito debido a su condición. Le recalqué que no voy a dar a mi bebé en adopción y que mi prima cree lo contrario. Él dijo comprenderlo y empezó a hacerme preguntas personales sobre cómo me encuentro ahora. Volvió a proponer una reunión entre nosotros y mi tía / mi prima, así como servicios de apoyo. Le dije que no me sentía cómoda en este momento. Él me pidió al menos llamar a mi prima, y mencionó que se reuniría con mi tía el domingo, ya que yo no me sentía con fuerzas para hacerlo sola. Terminamos la llamada así. Compartiré cualquier novedad que él me comunique en los próximos días. Edith 1. No me satisface su respuesta. Siento que me presiona a reconectarme con mi tía y mi prima. Me dice que entiende mis preocupaciones, pero lo noto bastante indiferente y parece querer forzar una reconciliación. Mi pareja y yo pensamos que valía la pena hablar con él porque tiene influencia y autoridad religiosa sobre mi tía y mi prima. Veremos qué me dice la próxima llamada y qué puedo hacer para que se tome más en serio mi situación. Edith 2. Quiero aclarar que no le di ninguna información personal y no planeo tener ninguna reunión presencial con mi tía o mi prima. Ya hemos contactado con asistencia legal y no vivimos en Utah. Actualización 2. Hablamos de nuevo con el obispo. Dijo que, personalmente, no puede hacer mucho más para resolver el problema entre mi tía, mi prima y yo, aparte de sugerirnos consejería familiar. Le pregunté si habló con mi tía, y dijo que sí. Al parecer, la conversación con ella se centró en la sanación de mi prima y en cómo ayudarla. Según él, mi prima también está lidiando con la pérdida de comunicación conmigo y mi hermana, quien tampoco le habla mucho. Le dije que mi prima quiere quitarme a mi bebé para reemplazar a la suya y que tanto ella como mi tía ponen en riesgo mi seguridad y la de mi familia. Noté que él perdía interés en la conversación y solo me recomendó hacer lo que considere mejor para mi familia, teniendo en cuenta el dolor de mi prima y la opción de buscar consejería familiar. Después de esto, mi pareja y yo le enviamos un correo electrónico, con copia a nuestro abogado, para dar por cerrada la comunicación. Decidí desbloquear a mi prima y enviarle un mensaje. Le dije que mi pareja y yo nos quedaremos con nuestro bebé y que no era un tema negociable. Le recomendé buscar la ayuda psicológica que necesite y le dejé claro que no me siento cómoda con que ella, su esposo o mi tía formen parte de la vida de mi hija. Hasta ahora, no ha respondido. Independientemente de lo que diga, nuestra relación no volverá a ser la misma y no pienso incluirla en la vida de mi bebé. Actualización 3. 25 de noviembre de 2024. Esta es la actualización que todos estaban esperando. He estado ocupada los últimos meses con el nacimiento de mi bebé y con proyectos personales mientras me recupero y cuido a mi hija. Entré a Reddit algunas veces, pero no tuve oportunidad de actualizar. Ahora tengo 25 años y mi bebé tiene casi 4 meses. El tiempo vuela. Mi hija está muy bien y nos da muchísima alegría. Disfruto sacarla a pasear y ver lo rápido que crece. Planeo volver a trabajar pronto y estoy buscando un nuevo empleo. Gracias por su preocupación y sus buenos deseos. Espero que todos pasen una excelente temporada de Acción de Gracias. Ahora, la parte que más les interesa, mi prima y mi tía. Desde mi última actualización, tanto mi prima como mi tía estuvieron en silencio, y mi prima no respondió mis mensajes. En agosto, mi tía contactó conmigo desde un número nuevo y me preguntó cómo estaba y si ya había dado a luz. Conversamos. Se preocupó por mi bienestar y el de mi bebé, pues me había distanciado de buena parte de mi familia y dejé mi empleo. Le pregunté por mi prima. Me dijo que intentan adoptar un bebé a través de contactos de la iglesia, aunque aún no han tenido éxito, seguramente porque acaban de comenzar. Le pregunté si habían considerado una agencia de adopción oficial, pero mi tía mencionó que el pasado del esposo de mi prima podría ser un problema y no profundizó más. Después se puso a despotricar sobre la baja natalidad en la gente blanca y sobre cómo la gente se niega a ser padre. Luego me preguntó si todavía quería a mi bebé y se indignó hablando de los abortos en el 9º mes, pues es provida sin excepciones. Le reafirmé que sí quiero a mi bebé. Mi tía entonces comentó que mi prima se estaba haciendo mayor, aunque apenas pasa de los 30, y que su nido sigue vacío. Me pidió que al menos la dejara formar parte de la vida de mi hija y pasar tiempo con ella.
Rechacé la propuesta porque temo que mi prima intente convertirse en la madre de mi niña y vuelva a sus delirios. Mi tía dijo que mi prima ha estado recibiendo asesoría en la iglesia y que está tratando de mejorar. Aún así, me mantuve firme y respondí que no. Mi tía preguntó si yo conocía a alguien o tenía recursos para adopciones. Le respondí que no y le aconsejé que mi prima y su esposo tuvieran cuidado y paciencia para convertirse en padres. Según mi tía, ya se lo merecen y necesitan ser padres por su reputación, pues la mayoría de la gente de su entorno ya tiene hijos. Después, quiso saber cuáles eran mis planes familiares a futuro y me presionó para que le dijera cuándo pensaba volver a quedar embarazada. Insistió en que la planificación familiar es fundamental y me preguntó si la próxima vez podían estar involucrados, ya que este embarazo fue sorpresa. Conforme avanzaba la llamada, ella retomó su actitud de siempre y me cansé. Quise terminar la llamada, pero ella se despidió primero porque tenía algo que hacer. Por fortuna, mi hermana sigue informándome sobre lo que pasa con mi tía, mi prima y la iglesia a la que pertenecíamos. Mi hermana confirmó que todo lo que dijo mi tía era verdad respecto a mi prima. Al parecer, la salud mental de mi prima ha mejorado un poco, pero sigue teniendo periodos depresivos profundos y siente mucha soledad al no tener hijos y por la mala relación con mi hermana y conmigo. Mi prima y su esposo están buscando un médico de fertilidad fuera del país esperando un milagro, pues cada vez tienen menos opciones aquí. Ella todavía ve a mi bebé como algo que perdió, pero cree que Dios pronto le dará hijos y que está tratando de conseguir el perdón de sus pecados. No iremos a celebrar el Día de Acción de Gracias con mi familia por razones obvias. Probablemente regrese a la fuerza laboral después de las fiestas. Tengo listos mis planes de cuidado infantil y todas las precauciones. El futuro pinta bien en general. De nuevo, gracias por su apoyo y, si tienen más preguntas sobre el mormonismo, mi familia o la maternidad, estoy a su disposición. Segunda historia. Mamá me dejó por elegir a mi padrastro. Tengo 21 años y terminé en hogares de acogida a los 9 años debido al abuso que sufrí a manos de mi padrastro, un hombre a quien mi madre siempre eligió por encima de mí, sin importar el apoyo o las intervenciones que deberían haberme protegido. Incluso con órdenes de restricción, ella siempre lo dejaba volver a nuestras vidas. En ese tiempo tuvo 2 hijos más con él, mis medios hermanos, Richie, 19, y James, 16. La situación llegó a tal punto que, pasara lo que pasara, mi madre lo mantenía en casa y me usaban de chivo expiatorio para todo lo malo que sucediera. Terminaron por separarme de la familia, mientras que mi madre pudo quedarse con mis medios hermanos como si nada hubiera pasado. Por lo que sé, mi padrastro nunca les puso una mano encima. Mi madre y ese hombre siguen juntos, algo que confirmo viendo el Facebook de ella más veces de las que me gustaría admitir. Crecer consciente de que mi madre prefería perderme antes que dejar a su esposo me destrozó. Ella pudo mantenerme a su lado si lo echaba de la casa, pero se negó, y mi abandono me dejó huellas profundas y muchos problemas que aún arrastro. Tampoco ayudó que mi madre cortara contacto conmigo casi desde el momento en que me mandaron a una familia de acogida, ni siquiera se presentó a las visitas obligatorias del tribunal. La experiencia en el sistema de acogida fue muy dura. Estuve en 3 familias diferentes antes de llegar a una última que me ofreció algo de terapia para comprender lo que sucedió. Hace unos días, de la nada, recibí un mensaje de mis medios hermanos, Richie y James, por Facebook. Dijeron que me han tenido en sus pensamientos y quieren conocerme. Incluso comentaron que nuestra madre a veces habla de mí y se pregunta cómo estoy. Expresaron su deseo de establecer algún tipo de relación si yo me sentía dispuesto y Richie hasta se ofreció a viajar con James para visitarme, sin importar en qué parte del país esté. Ambos parecían amables en su mensaje y, en principio, yo no tengo ningún problema con ellos directamente. Al principio, pensé ignorar el mensaje porque no quiero nada con mi familia biológica. Pero después tuve un pensamiento más oscuro. Esta podría ser mi oportunidad de exponer a mi padrastro por el monstruo que es, contarles todo lo que me hizo. Sé que eso probablemente arruinaría la posibilidad de una relación con ellos, pero no estoy seguro de querer una de todos modos. Le comenté esta idea a un amigo y me dijo que era una malísima idea, que no solucionaría nada y que lo más probable es que mis hermanos pensaran que solo actúo con amargura y resentimiento, sin que eso los haga enfrentarse a su padre. Sin embargo, creo que, de estar en su lugar, a mí me gustaría saber la verdad de cómo mi padre trató a otros hijos. No sé cuánto saben sobre mi salida del hogar. ¿Sería yo un imbécil si les contara todo? Actualización 1. Quiero contarles lo que ha pasado. Primero,
Gracias por los consejos y las distintas opiniones. Realmente necesitaba oírlas. Después de reflexionar sobre lo que me comentaron y conversar con mi terapeuta, me di cuenta de que mi plan inicial de contarle todo a mis hermanos era más un acto de ira y dolor que un intento honesto de ayudarlos. Y eso no sería justo con ellos. Varios me señalaron que seguramente no conocen la historia completa y que ellos no tuvieron culpa alguna, lo cual me llegó al corazón. Decidí contactar a Richie y decirle que me gustaría encontrarme con ellos sin mencionar nada sobre mi madre o el padrastro. Pensé que, si vamos a iniciar algún tipo de relación, es mejor ir paso a paso y no abrumarlos con todo ese tema de golpe. Acabamos reuniéndonos en una cafetería y yo estaba muy nervioso, pero resultó agradable. Son chicos muy simpáticos y hablamos de cosas normales, lo que hemos hecho, nuestros equipos de fútbol favoritos, etc. Fue más sencillo de lo que creí. En un momento, James preguntó por qué me llevaron al sistema de acogida. Me descolocó, así que fui vago en mi respuesta. Dije que las cosas eran complicadas en casa y que en ese momento fue mejor para mí entrar al sistema. James insistió un poco, pero Richie lo detuvo, lo que me alivió. Al final, me sentí bien por haberlos visto, me pidieron mantener el contacto y acepté. Todavía me cuesta decidir cuánto contar de lo ocurrido, pero, por ahora, quiero centrarme en crear algo positivo con ellos. Comprendo que el pasado es importante, pero no tiene que definir cómo va a ser nuestra relación. Gracias de nuevo a todos los que me hicieron ver las cosas con más claridad. Me siento más esperanzado y me alegra no haberle soltado toda la verdad de un golpe. Actualización 2. Antes que nada, he leído la mayoría de sus comentarios. Muchos decían que era egoísta por querer exponer a mi padrastro y otros me llamaron cobarde por no hacerlo. Algunos consideran que, al no decir nada, permito que el abusador salga impune. Me han llegado mensajes privados llamándome cómplice del abuso o mentiroso por no contestar a James cuando preguntó la primera vez. Nunca dije que no pensaba contar nada. En mi última publicación expliqué que sigo trabajando en mi proceso con ayuda de mi terapeuta para compartir lo que pasé de manera saludable. Pero muchos parecían creer que sabían mejor que yo lo que debía hacer, como si solo tuviera la opción de contarlo todo en ese instante o callar para siempre. Parece que haga lo que haga, siempre habrá personas molestas. Lo entiendo. Solo pido un poco de respeto. Cada uno tiene una forma de procesar estos temas. No estoy protegiendo a mi padrastro ni permitiéndole librarse. Hice todo lo posible en su día como niño y adolescente para que pagara por lo que hizo, pero tuve que aceptar que eso no iba a suceder. Soy una persona real, leo los comentarios, y no siempre voy a actuar de manera perfecta. De verdad agradezco los consejos, pero por favor sean amables. En la última semana me he visto con mis hermanos 3 veces más, una con ambos y 2 solo con Richie. Hay una conexión casi instantánea entre nosotros, algo que ni sabía que deseaba. Estoy disfrutando su compañía, algo que jamás imaginé, pues pensé que no querría saber nada de mi familia biológica. Cuando me junté con Richie a ver una película y después fuimos a comer, hablamos de lo que él hace ahora y de mi experiencia en el sistema de acogida. Le pregunté qué le habían dicho sobre mí mientras crecían. Dijo que no les dieron mucha información, pero que a veces nuestra madre hablaba de mí. Le pregunté qué recordaba de mí y sobre el motivo por el que me sacaron de casa. Él contestó que tenía recuerdos algo borrosos y otros más claros, pero que no sabía con exactitud lo que pasó. Recordaba muchas peleas y discusiones entre mi padrastro y yo. También me confesó un recuerdo muy nítido. Me visualiza, con unos 8 años, cuando su padre me desnudó, me puso un collar de perro y me obligó a comer comida de perro. Dice que su padre me golpeó con el cinturón mientras lloraba y comía del plato de la mascota. Esa escena me ocurrió en varias ocasiones, pero él solo la retuvo una vez en su memoria. Me quebré y empecé a llorar. Él se disculpó por sacarlo a relucir, pero le dije que me alegraba que al menos recordara algo de mi abuso. Él supuso que ese maltrato fue la razón de mi salida de la casa y asentí. Preguntó si alguna vez su padre abusó de él o de James, y le dije que por lo que sé, no. Él confirmó que a ellos no los tocó, pero que sus padres nunca fueron muy afectuosos ni cercanos. Se disculpó de nuevo y seguimos conversando sobre nuestra infancia. Me sentí más seguro de hablar del abuso porque él ya se acordaba de algo. Respondí las preguntas que tenía y le hice algunas propias. Me preguntó si todavía arrastro secuelas y le dije que sí, que incluso traté de quitarme la vida varias veces debido a ello. Se sintió mal por no haberme defendido, pero le dejé claro que no fue su culpa ni la mía,
y que no podemos cambiar el pasado. Luego de la comida, cada quien se fue a su casa. Después me envió un mensaje diciendo que se alegraba de que hoy yo siguiera vivo. Fue dulce, aunque sonara raro. Me hace sentir muy bien saber que tengo un hermano que se preocupa por mí, cuando hace poco ni siquiera contemplaba la posibilidad de volver a verlos o de llevarme bien con ellos.